Kiki, Kiki. ¿Ya se murió el perro? No importa, mijo, mañana te compro otro. La agonía de un perro atropellado puede durar más de 2 semanas. Me imagino que mientras muere se pregunta, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué nadie se para a ayudarme? ¿Por qué les doy asco? Si lo que quieres es un juguete, no compres una vida. Una vida no se compra, una vida no se abandona, una vida no se olvida. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Seamos un ejemplo de responsabilidad y de amor por los seres vivos. No abandones a tu mascota. Desde la sociedad, regresamos. Bien, pues regresamos, amigos, regresamos aquí en su programa Desde la Sociedad. Y vamos a platicar un rato con un invitado. Invitamos al profesor Montes Cordero a que venga con nosotros a platicar un poquito sobre este asunto de la educación en México, lo que está sucediendo con esta reforma educativa, la posición de los maestros, y bueno, él forma parte de lo que es la disidencia, ¿no, maestro? Así es, sí, desde que ingresamos con esa característica de disidente, pero pues más bien de los que proponemos. ¿Y qué tan fuerte es la disidencia? ¿Cuántos maestros hay en México? ¿Usted sabe ese dato? Pues sí, somos algunos cientos de miles, no estamos bastantes. No estamos ¿Y como qué porcentaje andará en la disidencia? En la disidencia abierta vemos como el 20%. Porque dijo Peña Nieto, yo no voy a permitir que un puñado de maestros impidan que el país avance en materia educativa. Ah, caray. Bueno, eso dijo. Pues nosotros tampoco vamos a permitir que él dañe la vida de la patria, porque este atentado, aunque parece que es únicamente hacia los maestros, es un atentado hacia la nación, porque es un atentado hacia los jóvenes y hacia los niños de la patria, porque unos niños atendidos en condiciones como las que pretenden que los compañeros en activo realicen su trabajo, pues son condiciones de incertidumbre. Sí, no, yo lo que me refiero, lo que me llamó la atención es que minimiza a los que están en contra de las políticas que está implementando en el renglón de modificaciones legislativas. Ah, claro. En el asunto laboral. Sí, pues él podrá decir lo que guste, pero no tiene elementos para demostrarlo. ¿Y en qué, básicamente, en qué consiste? Tengo entendido que esto que se modificó, que se aprobó en el Senado y en el Congreso, bueno, en el Senado se aprobó en términos generales, pero hay algunos puntos que están reservados y que se va a entrar a una discusión con ellos para su posterior aprobación, en su caso, ¿no? Sí, es la ley general y las leyes secundarias, pero aquí yo quisiera más que abocarme en esa situación, abocarme en la situación de la razón. Ajá. ¿Sí? O sea, no existe razón siquiera en haber lanzado la reforma a la ley, la reforma a la educación. ¿No tenía caso? No tenía sentido, porque
Cierto es que la educación en México no transita por su mejor momento. Nosotros los maestros no somos los causantes de ello. Los causantes de ello son la misma élite política, los mismos presidentes de la República, porque en ellos está la decisión del rumbo que va a tomar la educación. A Bester, por ejemplo, que le hizo mucho daño a la educación y contra la que luchamos nosotros desde el primer momento de su existencia miserable y cruel y dañosa y perniciosa. Doña Macabra le dice. Todos los adjetivos que usted junte no resuelven el daño que le hizo a la patria. Sí. No es solamente la gran cantidad de millones de pesos o de dólares con los que se enriqueció, sino las escuelas desatendidas, los niños desatendidos, los profesores desatendidos. De eso se le debe acusar más que de su enriquecimiento, porque al fin y al cabo ese dinero pues ella se lo llevó y lo gastó en las tiendas más caras del mundo, pero el daño hacia aquellos niños, jóvenes y compañeros se quedó y se quedará, porque ya no hay alguna manera entonces, de remediarlo. ¿Cuál es la razón de implementar estas medidas a través de las modificaciones a la ley? La razón de implementar estas medidas es que estamos en una globalidad en la que los países como el nuestro, con presidentes como el nuestro, puestos por Monex y por el gran capital, pues tienen que pagar el favor, y el favor es seguir las indicaciones del Banco Mundial y las indicaciones del capital. Entonces pues nosotros solamente somos víctimas, y esto a la madre de familia que no encuentra dónde dejar a su hijo el día que se suspenden clases. Históricamente hoy fue uno de ellos en el estado de Chihuahua, al menos en la ciudad de Chihuahua, después de la marcha que orquestó el Bester para enseñarle poder a Peña Nieto, esa marcha nacional ordenada, de profes disciplinados, y que por un solo carril, y que sin consignas, y con participaciones muy pobres ahí mismo en el Ángel, del secretario general de la sección octava, y presentando en el presidium a compañeros de un partido político que nada tenían que hacer ahí porque era una actividad sindical, pero en esa confusión de lo que es el PANAL y lo que es el CENTE, o esa confusión que ellos han generado, pues se degeneró esa marcha de aquel entonces, y fue más bien una pasarela política que un acto de protesta, y el de hoy fue un acto de protesta, y a eso obedece la presencia de nosotros aquí, y a eso obedece pues que ustedes nos hayan abierto este espacio, estos micrófonos y estas imágenes para poder estar en contacto con la sociedad y explicarle que nosotros los maestros no somos culpables del caos académico y del caos escolar que existe en la República. Y la verdad es que sorprendió la protesta de hoy porque nadie se la esperaba, los mismos funcionarios de Educación, Cultura y Deporte dijeron que no iba a haber problema, que había 2 o 3 escuelas donde había algún foco rojo, pero que iba a haber personal para que en caso de que hubiera falta de maestros, pues fueran cubiertos con otros maestros y no se suspendieran las clases. Sin embargo, fueron muchas escuelas las que cerraron. Pues a mí se me hace que volvieron a mentir, porque no creo que hayan tenido la capacidad para cubrir los espacios que dejaron los compañeros. Tuve la precaución de grabar la protesta, la caminata, la marcha, desde su principio hasta su final, y así a ojo de buen cubero casi creo que sí sumamos algunos 4 o 5 mil maestros. Réstele algunos 100 jubilados que estábamos ahí, entonces había 3.900 maestros en activo. Definitivamente ahí no andaban directores, ni inspectores, ni jefes de área, ni representantes sindicales, exclusivamente ¿verdad? Maestros. Andaba la gente, ahí se observa en la pantalla, muchos muchachos, mucha gente joven, la señora voceadora que se ve por ahí y que nos dio su apoyo,
las muchachitas de la escuela normal de Saucillo, en solidaridad y también a la vez en preocupación, ¿qué va a pasar con ellas? Es que dentro de todos estos absurdos es muy ilógico que una persona que sale de una normal del Estado, que se titula, que recibe la firma del gobernador del Estado como una muestra de su reconocimiento hacia la labor que deberá entender y la certifica para ser profesor, todavía tenga que hacer un examen para demostrar que en la normal en la que estuvo, si sirve. Claro. Esa es una aberración. Es que los muchachos que salen de la facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, que ahora parece que le cambiaron de nombre, pero que son los compañeros profes de Educación Física, también tengan que demostrar mediante un examen que la facultad de la que salieron, en la que se titularon, que un funcionario, no sé si el presidente de la República, en el caso de ellos por ser un organismo autónomo, la UASH, o en su defecto la firma del gobernador, avala su preparación y su certificación, y después le vayan a poner un examen. Son una serie de absurdos. Pero el problema es, el fondo del problema es el examen, es la evaluación. El fondo del problema es la ilógica manera de actuar de los que se supone saben de esto. Vuelvo a decirlo, yo egreso de una normal y con eso demuestro que soy capaz para ser profesor, porque tuve todo mi bachillerato pedagógico y porque tuve todo mi tránsito en la normal del Estado y porque terminé ahí y porque tuve un examen profesional que me capacita para ser profe. ¿Por qué me van a hacer examen sobre examen? Esto, si lo hacemos así, cambiando a otras profesiones, entonces a los doctores del ISSSTE y a los doctores del seguro se les tendría que hacer también un examen para ver si sirven para ser doctores. Pues sí, es algo que ya lo sabemos. Y es más grave inclusive porque pues los maestros están trabajando con la educación de los niños, pero los doctores estarían trabajando con la salud de toda la gente, ¿no? Incluyendo los niños y toda la sociedad. Así es, de alguna manera los dos tenemos en nuestras manos la vida del ciudadano. Nosotros la vida cotidiana, su presente y su futuro, y ellos la vida en ese momento y en ese instante. Entonces ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que son leyes hechas sobre las rodillas y a lo pepino, son impensadas, son más bien cumplimientos de exigencias y de formatos de los organismos internacionales, que son los que determinan qué está pasando o qué debe de pasar en este país en el que no tenemos autonomía. Ni siquiera el presidente de la República, y esto es muy delicado, tiene autonomía. Así es, pero hay otras cosas más importantes también que están, pues forman parte del todo, porque creo que vale la pena ir desglosando las cosas, ¿no? O sea, por un lado tenemos estas reformas que lanza Peña Nieto, la reforma educativa, que bueno, pues hay un gran descontento en el país porque la gente, los maestros en su mayoría no están de acuerdo, y creo que lo que más les bota en la mente es precisamente la palabra evaluación. Creo que les faltó tacto ahí a quienes elaboraron esta iniciativa para buscar métodos más suaves de lograr esta evaluación, que puede ser o no puede ser necesaria, no sé. Creo que la mejor evaluación que podemos tener es la calidad con la que están saliendo nuestros hijos de las escuelas en el país. Eso es lo que nos va a dar la pauta para decir si los maestros están bien haciendo bien su tarea o no. Pero además están agrupados en un sindicato que en otrora fue el más poderoso de Latinoamérica, el sindicato de maestros, el CENTE. Y aquí cada vez hay más gente que se está peleando con el sindicato porque no está de acuerdo con ciertas normas, sobre todo aquellos que no tienen canonjías, que no tienen intereses, que no tienen manera de meter las manos en el sindicato, ¿no? Bueno, acaba de tocar usted un tema toral en esta situación.
Indiscutiblemente que una de las cosas que ha hecho que la educación en México no esté como debiera es la mano corrupta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las asignaciones de plazas a gente incompetente por recomendación del CENTE. La venta de plazas. La venta de plazas, porque existen archivos donde hay demandas de esa situación. La asignación de direcciones, de supervisiones, de jefaturas de área, de jefaturas de departamento en los servicios educativos del estado de Chihuahua, más por amiguismo que por capacidad. Y eso lo tenemos que señalar, claro. Pero no fuimos nosotros, fue la dirección sindical y fue la corrupción sindical la que hizo este desorden en la educación, pero además la complacencia de la Secretaría de Educación Pública. Así es. Porque los nombramientos de los directores y los nombramientos de los jefes de departamento y los nombramientos de los supervisores los firma también la parte oficial. Y ahí también hay mucha culpa. Y cuando Juan Díaz señala que hay un hostigamiento hacia los exsecretarios generales, hacia los secretarios generales y hacia él mismo, como condición de que esto se mantenga en paz, nosotros los profesores decimos que se les investigue. Claro. Que se investigue a todos y que se investigue a José Luis Montes Cordero a ver qué hizo en sus 33 años de servicio. Y si José Luis Montes Cordero es culpable de algo para que este deterioro se dé en la educación, que lo pague. Pero si no es culpable, que se le pida una disculpa, y pueden hacerlo con cada uno de nosotros los maestros, porque tienen esa capacidad de organización. Si ustedes creen que el gobierno es un desorganizado, no lo es tanto. Ahorita en el meeting que se realizó ahí en el Arcángel, se dio lectura a una indicación del secretario de Educación, Cultura y Deporte, en el sentido de que se habían girado instrucciones para que todos aquellos que faltaron a su trabajo reciban un descuento, y eso se llama represión, y eso se llama falta de táctica. Y si ayer en un programa del canal local el gobernador dijo que era una persona de diálogo y de acuerdos, hoy lo borra al autorizar esa situación, porque lo que los maestros necesitamos es un diálogo, necesitamos una mesa de trabajo, una mesa de discusión, pero no con los secretarios generales de las secciones, porque los secretarios generales de las secciones están comprometidos y están otorgados y están obsequiados al sistema, porque los secretarios generales no van a pelear por la raza, porque ellos tienen muchos compromisos, pero casi quiero suponer que también tienen una gran cola que les pisen. Y es que también, bueno, inocentemente mucha gente piensa que este asunto de la corrupción que comentaba ahorita, de la venta de plazas y de todo esto, mucha gente inocentemente, es que son los maestros. Son los maestros los que hacen esto, y hay que cortar por lo sano esto, hay que evaluarlos a ver si sirven o no sirven, y hay que controlarlos, y hay que hacer esto con ellos, y hay que hacer lo otro con ellos. Pero la verdad es que los maestros no son más que los peones del ajedrez. Ahí los alfiles, las torres, el rey y la reina son los que mueven el cuadro. Nosotros, desafortunadamente, la reina de la perversidad, hoy la chica de la crujía, movió muy mal las cosas. Pero bueno, en fin, también los profesores de alguna manera tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque soportamos ese organismo corrupto y esa actitud corrupta del Bester. Digo soportamos porque, bueno, porque somos maestros. Algunos estuvimos, como lo señalé anteriormente, en constante lucha desde el 89 hasta... Fueron muchos años en que estuvo al frente del sindicato. Y estuvimos incidiendo sobre cada una de las cuestiones y sobre cada una de sus errores y sobre cada uno de sus excesos. Y los maestros sirvieron como carne de cañón ahí para los excesos de la maestra y para los acuerdos políticos que tuvo con los diferentes gobernantes, desde Carlos Salinas de Gortari. Desde que Salinas le dio poder, no casual, eran los favores. Recuerden que Salinas llegó muy ilegítimo también, entonces tenía que negociar con la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para legitimarse. Maestras, lo que hizo con los maestros de legitimarse a través de la instalación del Bester Gordillo, y lo que hizo con la quina, arrancándolo del sindicato de Pemex, sembrándole armas, cadáveres y cuánta cosa, y persiguiéndolo hasta que lo hizo huir del país.
Lo que ahora hizo Peña Nieto con el Bester. Jugó la misma jugada realmente en aquel Así tiempo. es. Bueno, pues no eres. ¿Quién era el que estaba? Jongitud Barrios. Sí, salió Jongitud. Fue la entró caída el de Bester. Jongitud Barrios, entró el Bester, ahora sale el Bester y entra pues este señor José Díaz o Juan Díaz. Juan Díaz. Sí. Pasa exactamente lo mismo. Pasa. Pero aquí no persiguen a Romero de Champ. No, ni lo van a perseguir porque es gente de los de ellos. Aquí el problema forma es parte que del grupo Atlacomulco. es Atlacomulco y Atlacomulco tiene derecho a saquear. Ahí está. Aquí el problema no es la corrupción, sino una corrupción que me sirva o no me sirva. El nombre completo del nuevo secretario general, que también está cuestionable, habrá que ver cómo se eligió y esas cosas, es Juan Díaz de la Torre. Juan Díaz de la Torre. Ese señor, para mayor referencia, es el que firmaba los cheques de los excesos del Bester. ¿Y entonces cómo está de secretario general? Pues Si tiene responsabilidad directa. Pues claro, pero ese es el canje, o sea, cálmame la raza. A cambio te doy protección. A cambio te sigues tú ahí, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando esté consultado con la Secretaría de Gobernación. Pues creo que eso es lo que habría que modificar, en lugar de modificar la ley, ¿no? Claro, es que, miren. Esas condiciones son las que habría que tomar en cuenta, que requieren una modificación. Primero que nada, un diagnóstico, una evaluación, una modificación y una sanción para todos aquellos que estén involucrados. Sí, para los que incumplan, miren. Nosotros vivimos una época muy buena, evaluada internacionalmente, como lo dijo usted, por los resultados obtenidos en las aulas. Yo empecé a trabajar el 76-77, en lo que en aquel momento era cercano, ahí por cruzar era cercano. Solamente había salida por el ferrocarril o en unas trocas llamadas bolilleras. Esa era nuestra manera de salir de la comunidad. Pero hubo compañeras maestras estoicas que trabajaban en un lugar que se llama Potrero de Bojorques, que está más allá de Morelos. Híjole, man. Hay que ir a Huachochi, de Huachochi hay que bajar a Morelos y de Morelos todavía hay que ir a Potrero. Lejísimos. Era más fácil irse al Fuerte, Sinaloa y regresar. Y las compañeras maestras iban en el Chepe llamado entonces, que tenía otro tipo de transporte, tenía transporte económico. Ahorita ya también eso lo convirtieron en élite. Sí. Ahora viajar en el Chepe es una cuestión de lujo, antes era una cuestión de necesidad. Ellos y luego de ahí tendrían que tomar un camión y luego de ahí tendrían que transbordar y luego de ahí tendrían que tomar un ride o una mula o caminar un rato, etcétera, etcétera. Luego de ahí yo me trasladé a trabajar a un lugar que se llama Estación Carrillo, Chihuahua, donde la fuente de trabajo es la sal. ¿La sal? Sí, la sal. Se hace algo que se llama charcas, son pozas ahí y se llenan de agua, el sol la evapora, ya depende de cómo la trabaje usted y la saque de ahí, primera, segunda o tercera. Ahí trabajamos y también la manera de salir era o el ferrocarril o las trocas que trasladaban la sal. Sí. Nos trasladamos a la experiencia en secundaria, que ahí fue donde hice toda mi vida laboral, o la mayor parte, a una escuela tipo a nivel nacional, que fue la Escuela Secundaria Técnica número 7 de Ciudad Guerrero, Chihuahua, porque era la escuela que las cooperativas rendían en mayor porcentaje dividendos, porque se hacían informes de las asambleas con los padres de familia y de las asambleas con las sociedades de alumnos, y porque se llevaba un seguimiento y porque el promedio per cápita de los muchachos de esa escuela rebasaba la media nacional, y voltearon los ojos hasta acá y la Dirección General de Tecnológicas Agropecuarias vino a ver cómo trabajaba esa pequeña escuela de pie de la sierra del estado de Chihuahua, y ahí estábamos puros compañeros de la disidencia. Y entonces nos persiguió Miguel Ángel Acosta, que era el secretario general de la sección 8 en ese momento. De ahí algunos nos trasladaron al internado de Salaice, Chihuahua, donde trabajábamos desde la hora de levante, que eran las 5:30 de la mañana, hasta la hora del acueste, que eran las 9 de la noche.
dándoles a los muchachos, estando pendientes de los muchachos que recibieran su desayuno, su comida, su cena, y teníamos hora de estudio, y también éramos prototipo a nivel nacional, y nos cerraron el internado, cuando en aquel momento Miguel Ángel García era el director, y les hizo una propuesta a la Secretaría de Educación Pública de autosustentabilidad, con la posta, con los pollos, con los nogales, y con la alfalfa y con los otros cultivos, y no aceptaron esa propuesta y dejaron en manos de entonces se llamaba el grupo Vanguardia Revolucionaria esa escuela. Y pregúnteme esa escuela en qué condiciones está ahorita, en el peor de los deterioros. No producen ni los nogales, que es un fruto muy bien pagado en este momento. Entonces volvemos otra vez a que el problema no somos los maestros, el problema son las direcciones y la gran corrupción que los apapacha, que los agrupa, que les permite que hagan lo que quieran. Ese es el problema, y los presidentes de la República lo saben, y los gobernadores del estado lo saben, y los secretarios generales de las secciones sindicales y los secretarios de educación pública de los diferentes estados también lo saben. Entonces vayamos al origen. Todos los problemas tienen que revisarse desde su origen, y el origen del problema no son los maestros. Señores padres de familia, el origen del problema es el mal diseño educativo y la gran corrupción que impera en nuestro país. Bien, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue, profesor? Pues sigue luchar de la manera en que podamos, de la manera en que los compañeros, esos jóvenes que me dio gusto ver hoy, muchos maestros jóvenes, maestros de los llamados institucionales, andaban también ahí. Esto significa que las bases ya rebasaron a las direcciones. Había muchos jovencitos. Qué bueno, eso es bueno, ¿no? Ah, que se claro, involucre la juventud, maestros claro. jóvenes que se involucren en la lucha. Claro. Es una lucha justa, yo considero que es una lucha justa que viene a darle fortaleza a los maestros. Uno de los gremios más importantes en el país son los maestros. ¿Por qué? Porque son los responsables de la educación. Y la gente que reciba esta educación, que tiene esta educación, pues van a ser los ciudadanos de mañana. Así los es. Niños, los jóvenes, y obviamente depende mucho las raíces y las bases con las que son formados y la educación que se les da desde el principio. Por eso yo recuerdo en mis épocas de juventud, los maestros eran muy respetados, muy respetados, bien pagados, estaban muy bien pagados, y a pesar de que había críticas en el sentido de que trabajan 5 horas a la semana y tienen vacaciones 2 veces al año y no sé qué tantas cosas más, la gente los respetaba porque sabía que tenían una capacidad de educar a sus hijos muy amplia, y más en los lugares, en la sierra, en los pueblos, el maestro era una figura importantísima en la comunidad. Así es, pero en el caso de los compañeros de aquí de la ciudad, que se dice o se supone que trabajan 5 o 6 horas al día, ese es el trabajo en el aula. Pero luego se lleva uno a su casa los registros para ir elaborando las observaciones y la evaluación continua. El trabajo del maestro no es tan sencillo, no es solamente en el aula, es un trabajo que se lleva a la casa, y claro, que a veces en la casa se lleva más tiempo que el que se lleva en el aula. El problema es que a veces escuchamos opiniones de gentes que desconocen la situación y que se dejan llevar por comentarios absurdos. Mire, a mí me interesa mucho leer esto del volante de la actividad de la mañana. Dice que hay quienes quieren a un magisterio sumiso, arrinconado, incapaz de levantar la voz, pero un pueblo que tenga maestros de esa categoría tendrá que ser un pueblo de esclavos. Lo dice Luis Beltrán Prieto Figueroa. Bien, pues muy importante, maestro. Vamos a tener que dejar parte de esta charla para la semana que viene. Vamos a ver qué sucede de aquí a la próxima semana. Creo que vienen muchas cosas, a ver cuál es la posición que adopta tanto la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte como el propio sindicato en las secciones 42 y octava aquí en el estado de Chihuahua.
Vamos a ver qué posición toman los maestros disidentes y los maestros del CENTE en este tema, y en el centro del país a ver qué pasa con esta reforma que sin duda pues ya está aprobada en lo general, faltan las leyes secundarias, pero hay mucha inconformidad.